Muy buena gente, bienvenidos al canal de Rohan Play. Ya todos sabemos que el almacenamiento de la Nintendo Switch es muy limitado con sus 32 GB y más si solemos comprar los formatos digitales de la eShop. Es por este motivo que pienso compartir con ustedes información útil y sencilla que les servirá a la hora de escoger una buena tarjeta micro SD y así mantener el rendimiento rápido de nuestra consola. Sin más preámbulo, damos comienzo. Teniendo en cuenta las recomendaciones que nos da Nintendo respecto a las compatibilidades de las tarjetas del mercado, deberemos fijarnos en lo siguiente. Primero, la Nintendo Switch soporta tarjetas como la micro SD, micro SDHC y a través de una actualización, tarjetas micro SDXC. Pero teniendo en cuenta el espacio de almacenamiento, la micro SD a secas nos aporta como máximo 2 GB de almacenamiento, mientras que la micro SDHC va desde los 4 GB hasta los 32 y la micro SDXC va desde los 64 GB hasta los 2 TB. Así que me enfocaré en estos últimos dos modelos. Segundo, la tarjeta elegida y recomendada deberá de ser de alta velocidad. Es por esta razón que tenemos que tener en cuenta que sea compatible con el estándar UHS-1 para que nuestros juegos no tengan retrasos indeseados en los tiempos de carga. Tercero, nuestra Nintendo Switch soportará tarjetas de hasta 2 TB, así que no recortes tu presupuesto en caso de que no tengas problemas en adquirir la mejor capacidad de almacenamiento. Les recuerdo que los juegos que compramos en la eShop no estarán disponibles ahí para toda la vida. Si en 10 años, 20, 30, bueno, estoy exagerando un poco, Nintendo cierra los servidores de Switch, perderíamos todos los juegos adquiridos. Ahora bien, si reunimos todos los puntos anteriores y según las recomendaciones de Nintendo, podremos decir que la tarjeta que requerimos debe de ser UHS-1 clase U3. Encontraremos una gran variedad de estas según tipo, clase y capacidades de almacenamiento, incluyendo tarjetas oficiales como la SanDisk certificada por la propia Nintendo. En caso tal que queramos algo más ajustado por presupuesto, podremos ir a tarjetas de clase 10, UHS-1 como mínimo. En cuanto al espacio de almacenamiento que puedo recomendar para estas micro SD dependerá del tipo de usuario que seas. Me explico. Si sueles comprar casi todos tus juegos desde la tienda de Nintendo, tu mejor opción es la de 256 GB en adelante, ya que a esto también se le podría sumar los DLC. Pero si eres un usuario que se reparte entre lo digital y lo físico, con una de 128 irías bastante bien. Ahora, si eres un usuario que compra todos sus juegos en físico, con una de 64 GB irías bastante holgado, o una de 32 como mínimo, pero a mi opinión personal ya la vería muy justa. Por último, comentar que en la descripción les dejaré los enlaces a las tarjetas que mostramos en el vídeo, para que tengan una base de lo que pueden comprar. Bueno gente, espero de que toda esta información les sea de bastante utilidad y eso sí, recordar comprar estas tarjetas en lugares que sean de confianza, oficiales, que nos generen esa calidad que necesitamos. Así que me despido, chao, hasta una próxima.